Antes de iniciar, ¿cómo estás vos? Por ahora estoy cursando la enfermedad en el segundo día a mí se me manifestó como si fuera una gripe muy fuerte, con altas temperaturas, se van oscilando. Después de tomar la medicación, el paracetamol de 1 miligramo cada 6 horas, Grindetti es asintomático. Gustavo Menéndez, muchas gracias por no solamente cumplir con tu palabra, sino que además estás en cuarentena por este COVID que se te ha declarado positivo. Y has tenido la gran amabilidad de atenderme igualmente. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo fue que se dio todo esto, también en tu persona? El agradecido soy yo, sos una periodista que admiro mucho, así que para mí es un gusto poder hacer la nota con vos, más allá de la circunstancia de ser COVID positivo. En primer lugar, hace 2 días que empecé a tener síntomas muy leves, el lunes a la mañana. El equipo de epidemiología de Merlo decidió hisoparme por la gran cantidad de reuniones que mantengo y demás, como una cuestión preventiva. Esta vez me dio positivo. Y a medida que fue pasando ese lunes, fui teniendo mayores dificultades. Tuve fiebre alta, dolor corporal, muy congestionado, mucho cansancio que se siente. Y hoy, bueno, tengo un poco menos de fiebre, pero tengo un dolor en el cuerpo tremendo, ¿eh? Te cansa estar parado o estar sentado. Así que estuviste con fiebre y con tos a la noche, me sopló tu secretario. Me dormí a las 6 de la mañana, porque la tos no me daba respiro, no me dejaba dormir, me ahogaba. No porque respirara mal, sino porque el proceso de la tos, la verdad que me impedía dormir. Hoy estamos un poquitito mejor. Vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad. Viste que mucho no se sabe, tratamiento no hay, todo lo que hay es experimental, como por ejemplo la transfusión de plasma. Lo único que se hace, que es lo que estoy haciendo yo, es tomar paracetamol de 1 miligramo cada 6 horas, controlarme la fiebre y controlar la saturación. Por suerte, la fiebre la tengo baja hoy y estoy saturando bien. Así que, en principio, más allá de los dolores que se sienten y de... Recording has stopped. Me está llamando Alberto Fernández. Atendé. Podés, te doy permiso. Sí, mandar un beso. Decirle. Nos juntamos en un... Dale. Me encanta que te interrumpa Alberto Fernández. Contanos, te llamó Alberto Fernández, yo quiero esa primicia. Bueno, recién me llamaron de la Quinta de Olivos, uno de los colaboradores, y me dijo, bueno, el presidente quiere hablar con usted. Y yo le dije, bueno. Y ahí estuve charlando un ratito con Alberto. La verdad que uno lo admira como dirigente, como cabeza de la administración de la Argentina. Es un gran tipo, una gran persona. Y bueno, llamó preocupado por mi salud, interesándose, bueno, preguntándome por la cuestión epidemiológica, cómo me estaba sintiendo. La verdad que una caricia al alma del presidente, y para un dirigente territorial como yo es verdaderamente movilizante, ¿no? Así que muy agradecido con el presidente. Contó que este domingo a las 20:25 se va a iluminar ambas caras de Evita en el edificio emblemático del Ministerio de Desarrollo y de Salud. Esas caras que estuvieron apagadas durante 4 años, este 26 de julio empiezan nunca perdieron su brillo porque Eva tiene su brillo propio, ¿no? Querer ocultar semejante símbolo para todos nuestros pobres, para toda la clase trabajadora, querer ocultar la luz del sol con una mano, qué maldad y qué innecesario. Bueno, me contaba Alberto que este domingo a las 20:25, que es justo el momento en que Eva pasa a la inmortalidad, van a ser iluminadas nuevamente esas 2 hermosas esculturas de Alejandro Marmo, que le cambiaron la cara a la ciudad, sinceramente. Aquí en Mar del Plata dicen que tenemos circulación del virus, pero no transmisión comunitaria. ¿Me puedes explicar ese trabalengua? ¿Cómo es eso? Se dicen, viste, que está muy de moda. Hace 3 meses que no hablamos de otra cosa que del COVID, ¿no? En el caso de Mar del Plata, que es una gran ciudad, no conozco los parámetros actuales. En el conurbano estamos en lo que se considera el pico de la pandemia. Y hay circulación del virus porque la gente se contagia y se contagia en la calle. Hay circulación y transmisión, las 2 cosas. Exacto. En el AMBA. Al principio solamente estaban contagiados quienes venían de afuera y los primeros contagios eran solamente por contactos estrechos. Eso hoy ya no es así, porque la circulación del virus está en la calle. En esta etapa de la pandemia en la que nos encontramos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para que esto, que es etapa 3,
para poder abrir los comercios, como hoy empezó aquí en todo el conurbano, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y recurrir a la colaboración ciudadana para que esas pymes, esos comercios, esas industrias, esos laburantes que necesitan trabajar, lo puedan hacer sin que eso signifique que se disparen los contagios nuevamente, porque si eso sucediese, deberíamos dar marcha atrás. Y nosotros queremos seguir avanzando poquito a poquito, ganándole espacio a la pandemia. Así que en los próximos días vamos a estar notando qué comportamiento tiene la pandemia en relación a esta apertura. En el caso de Mar del Plata, al ser una ciudad con tanta población y por lo que se ve en algunos de los números que he visto de tan pocos contagios, bueno, tienen mayores posibilidades que nosotros, pero a no descuidarse, porque la velocidad de contagio es una de las características principales que tiene esta pandemia. Hoy parece que no hay nadie contagiado y en 5 días tenés muchos. Más allá de que no tengamos muchos contagiados documentados, blanqueados, ¿no? Porque la transmisión puede estar sin que hayan ido al médico y sin que el Estado los haya podido contabilizar. Aclamar por esa responsabilidad ciudadana cuando sabemos que es tanta la gente que no entiende, no cree. Tenemos un problema de educación muy importante, además de que no a toda la gente le importa el otro. Es una cuestión cultural, pero bueno, en realidad creo que la gente ha colaborado mucho, te diría que sobre todo las primeras semanas. Y en estos momentos lo que está sucediendo es la conjunción de 3 situaciones muy complejas. Una, la necesidad que tiene muchísima gente de salir a trabajar, concretamente, para poder sostener a su familia. O los comerciantes o los titulares de pymes de abrir sus puertas. El otro condimento complicado es el hastío de quedarse encerrado, las ganas que tiene la gente de empezar a sentir que su vida se va acercando, aunque sea de a poquito, a la normalidad o a la habitualidad que tenía antes. Algunos dicen que el coronavirus llegó para quedarse y que va a modificar muchas de las conductas sociales de aquí para adelante. Otro condimento complejo es el pico de la pandemia aquí en el conurbano, con una duplicación de los casos muy importantes. Tenemos que apelar y creer que vamos a recibir como respuesta de la ciudadanía la responsabilidad ciudadana que nos permita animarnos a ir tomando decisiones de apertura paulatina y sostenidamente de aquí para adelante, si en 15 días no hay una cantidad de contagios que nos haga cambiar de opinión. ¿Estaríamos a tiempo, quiero decir, pasado ese tiempo, estaríamos a tiempo de revertir sin que sucumban nuestros hospitales y nuestras guardias? Ya estamos hablando de un 70% de ocupación de camas en todo el país y hay hospitales que están al 100%. Tenemos de todo, bueno, en el conurbano y en realidad en el AMBA es donde se concentra la mayor cantidad, la situación es delicada y por eso es tan importante no tomar decisiones a las apresuradas, ser muy realistas, muy prácticos en la toma de decisiones y tener el acompañamiento de la gente. Si cada uno desde nuestro lugar cumplimos con todas las medidas de bioseguridad, seguramente esta decisión de avanzar sobre la fase 3 habrá sido una buena decisión. Si por el contrario no logramos el acompañamiento ciudadano en el cumplimiento de cada una de estas cuestiones, seguramente vamos a tener un rebote importante de casos de contagios, con lo cual deberíamos dar marcha atrás con esta medida y en vez de seguir abriendo deberíamos volver a cerrar. Todos queremos volver a la normalidad, volver a tener una vida, como escuchás decir algunos, pero bueno, eso viene de la mano de la enorme inteligencia que tenemos que tener como pueblo para saber que esta pandemia requiere que tengamos cuidados y actitudes muy responsables. En este volver a la vida también se puede ser responsable tratando de achicar un poquito el círculo, ¿no? También se puede ser inteligente para vivir y ser feliz de otra manera sin la transmisión comunitaria. Volviendo ahora un poquito a nuestra agenda nacional, contame cómo ves esta posibilidad cada vez más cercana de finalmente acceder a una reforma de la justicia tan necesaria con esta cadena que hemos vivido a nivel internacional y nacional, estos lawfare que han hecho tanto daño a nuestros países. La verdad, Juli, que
después de lo que se ha vivido en los últimos años respecto a las verdaderas persecuciones que realizaron en nombre de la política, utilizando al Poder Judicial, hace que la Argentina estuviera lejos de ser un país con seguridad jurídica. Por lo tanto, a sabiendas de que hay una enorme porción del Poder Judicial que está compuesta por funcionarios honestos, preparados, pero también vimos cómo la política judicializaba cuestiones políticas. Un país que no tiene una justicia independiente no tiene futuro como nación. Y eso debemos garantizarlo para nosotros y para todos los argentinos que vengan en el futuro. La reforma le va a dar a la justicia una buena salida. Me parece absolutamente necesario, porque muchos pueden discutir. Me gustaría una reforma por este lado o por este otro. Lo que estamos casi todos de acuerdo es que hay que reformar porque el sistema judicial, así como está en la actualidad, está lejos de ser lo que necesita el país. Pensaba cuando hablamos de reformar la justicia, si en algún momento por ahí entre ustedes se han planteado esto que tiene que ver con una convención constituyente, ¿no? Para reformar nuestra Constitución Nacional también. La verdad que eso sería política de Estado y para eso es muy importante un acercamiento entre todos los actores políticos de una nación. Una reforma constitucional no se puede encarar solamente con el partido gobernante, sino que tienen que ser todas las partes que se pongan de acuerdo sobre una agenda en común que se transforme en políticas de Estado para llevar adelante independientemente de quién le toque estar conduciendo los destinos de la patria. Para eso necesitamos verdaderamente crecer y necesitamos trabajar mucho en esas coincidencias. Así que me parece que es el único camino, que el concepto de unidad nacional deje de ser una entelequia para empezar a ser actuado por todos y cada uno de nosotros, sobre todo quienes tenemos responsabilidades. Ese es el gran desafío de esta época, ver cómo nos ponemos de acuerdo. Porque para pelear es lo que hicimos siempre. Y la gente ya está cansada de ese tipo de peleas. Lo que quiere la gente es que le solucionen los problemas. Que el Estado sea una herramienta válida y que la política esté puesta al servicio de la transformación de la vida de los argentinos. Tenemos a Axel en la provincia, Alberto en la nación. ¿Cómo ves estos dos caminos, no? Si bien estamos hablando de una lista que se formó para llegar, cuando vos ves a los medios parece que quieren generar suspicacias entre ellos. ¿Cómo ves a cada uno de estos dos dirigentes que tenemos en nuestro país? Bien, Alberto lo veo con un gran nivel de adhesión de la ciudadanía. Es muy difícil ser presidente en medio de una pandemia, encima recién estar debutando como presidente y que tengas una pandemia en puerta. Justo cuando estábamos hablando de cómo veías a Alberto y cómo lo veías a Axel, con las diferencias que ambos puedan tener en la conducción cada uno de sus áreas, empezabas a hablar de Alberto, ahora contame de Axel. A Axel le tocó, la verdad que un desafío tremendo por las situaciones que recibía la provincia. Costó un tiempo arrancar, porque encima tanto Alberto como Alberto se encontraba con un país devastado, arrasado por el neoliberalismo, y la provincia de Buenos Aires de igual manera. Sobre llovido mojado, como decía mi abuela, porque en marzo ya estábamos con todo este tema de la pandemia. Así que verdaderamente fue muy, muy complicado. Axel es una persona que tiene una contracción al trabajo tremenda, es una persona que es muy estudioso de los temas, es una persona que está repleto de buenas intenciones y él trabaja para que esas buenas intenciones puedan ser llevadas a cabo. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires no es fácil, el contexto político no es fácil, el contexto económico no es fácil. Y lo mismo Alberto, imagínate, Alberto llegando a la casa de gobierno el 10 de diciembre, abriendo los cajones, los 3 pesos que había, decidió dárselo a los más humildes, a los abuelos, y ahí empezar a poner de pie a la Argentina, que tenía su aparato productivo casi reducido a la mitad. Arrancamos con una deuda tremenda que aún estamos en el proceso de negociación, que gran parte del despegue de la Argentina tiene que ver con qué suceda con la deuda en los próximos meses. Lo que ha hecho hasta el momento el presidente ha sido fantástico, aún con las dificultades. Y eso se nota en el altísimo grado de aceptación que tiene su figura, que tienen sus decisiones y en cómo ha sido acompañado. Que contrasta, por supuesto, con otros dirigentes que hoy verdaderamente
no están ayudando mucho. No lo digo por todo, sino que hay un cierto sector de la oposición que se muestra destructivo y hay un sector de la oposición que se muestra muy responsable. Por ejemplo, todos mis colegas intendentes, sean del Frente de Todos, sean de Cambiemos, sean radicales, sean de uniones vecinales, verdaderamente se han puesto sus territorios al hombro y trabajamos todos a la par. Que creo que es el único camino que tenemos para poder salir rápidamente de la situación en la que nos va a dejar la pandemia. Imagínate, Julieta, según dicen algunos especialistas en estos temas, los próximos 3-4 años van a estar signados por el año de la pandemia. O sea que el efecto económico ha sido tan devastador que, sinceramente, a la economía, que ya la teníamos muy maltrecha, le agregó también este desafío y este gran problema. Pero confío muchísimo en Alberto, en su equipo, confío muchísimo en Axel y en su equipo, para que mancomunadamente todos los argentinos, los bonaerenses, podamos salir adelante. También veo cómo todos los gobernadores están trabajando, creo que solucionando el tema de la deuda y tomando la decisión de reactivar la economía a través de la obra pública, a través de la generación de facilidades para quienes invierten en la República Argentina, para aquellos comerciantes, empresarios, productores, industriales, que hace años y años que le vienen poniendo el hombro a la Argentina, en las buenas, en las malas, puedan verdaderamente recuperarse y poder desarrollarse mucho más. ¿Cómo están viendo ustedes contener a este sector de la clase media que siempre es tan exigente, siempre somos tan exigentes, a pesar de que, bueno, acá se cae el cielo, llueve horrores y estamos calentitos y tenemos cómo contenernos, siempre queremos más, cooptados por esa imagen capitalista de consumo y de acceso a cuando somos trabajadores, ¿no? Y queremos ser más. No hubo ningún otro partido político que sacara tanta gente de la pobreza y la transformara en clase media, y no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión que tiene que ver con la dignidad, con el desarrollo personal. Por eso las universidades donde los hijos de los trabajadores pudieron transformarse en profesionales. La clase media existe hoy en la Argentina, o queda algo de clase media en la Argentina, porque por la Argentina pasó el peronismo, y quien rompió esta barrera que era imposible de traspasar, para quien había nacido pobre tenía que morir pobre, que era un concepto previo al peronismo, ¿no? Y más allá de la ayuda social que te podría dar desde la Fundación Eva Perón, también te daban un trabajo que te dignificaba. Por eso, para el peronismo, la única clase de hombre que existe es la de los que trabajan, hombre y mujer, por supuesto, es la de los que trabajan. Por eso el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo. Por eso el peronismo es el abanderado en la de la cultura del trabajo. Hay otros que son los abanderados de la cultura de la especulación. La clase media la tenemos que defender mucho, aunque a veces la clase media nos haya dado la espalda después de hemos llevado la clase media a millones y millones de personas que habían nacido en la pobreza y demás. Aunque alguna vez nos den la espalda electivamente, creo que tenemos que defender, como siempre lo hemos hecho, a la clase media. Porque la clase media es quien sostiene el país, es la fuerza principal, el motor del trabajo. Está bien que sea exigente. El peronismo le enseñó a la clase media a ser exigente. Vos te pensás que fueron otros partidos los que le dieron ese nivel de exigencia. Los que subimos la vara siempre fuimos nosotros. Nunca le fue tan bien a la clase media como con los gobiernos peronistas. Y claro, después que vino un 17 de octubre del 45, que salió a la plaza a saludar al general Perón, y que Eva te decía donde hay una necesidad y un derecho, donde el general Perón hablaba de construir una fuerza de todos los trabajadores. Bueno, Perón le sacó la venda de los ojos a los argentinos, dejó todo por escrito, cosa que no hicieron muchos en la historia de la política de la humanidad, y nos avivó a todos. Nos avivó de que por el solo hecho de nacer en suelo argentino nacemos con derechos que están garantizados por nuestra Constitución y que están garantizados por movimientos como el Nacional Justicialista. Que quiere criticar al peronismo te dirían, bueno, pero no son todos iguales, no es lo mismo Néstor y Cristina que la época de Menem, no es lo mismo Perón después de que fallece Evita y está con Isabel. General Perón hay uno solo, no hubo más. Es una persona que nace cada 1000 años o cada 2000 años. Es el fundador de un movimiento social de masas que debe ser uno de los más grandes de Occidente. Perón ha traspasado la barrera de su propia muerte, que ha dejado escrito, ha dejado un legado, ha dejado un cuerpo doctrinario que fue más allá de su propia existencia física. Un tipo que ha tenido la mirada estratégica única de su tiempo,
y que cada una de sus previsiones geopolíticas se fueron dando en el tiempo con una exactitud tremenda, y que su doctrina está tan arraigada a la forma de ser del habitante de la República Argentina que hoy tiene más vigencia que nunca. Y después, bueno, sí, hubo un montón de otros peronistas, podemos decir, alumnos del general o discípulos del general Perón, que hicieron las cosas muy bien. Néstor es un claro ejemplo. Durante el gobierno de Néstor, durante el gobierno de Cristina, se hizo peronismo, mucho peronismo. Te puede gustar la forma, podés criticar alguna cosa, lo que vos quieras, pero los hechos son objetivos. Los hechos son objetivos. Y la verdad que durante el gobierno de Néstor y durante el gobierno de Cristina, la inmensa mayoría de los argentinos pudo desarrollarse, pudo crecer. Esos intereses que están de atrás, esos odiadores permanentes de los trabajadores y de los peronistas, también tiñen las formas y las desfiguran y las llevan en función de generar esa grieta que tanto daño nos hacen los argentinos. Con Alberto Fernández tenemos la gran oportunidad y tenemos la gran esperanza de que finalmente los argentinos y desde el peronismo podamos convocar a una unidad nacional inteligente, que no significa transformarnos todos en lo mismo, que aquellos que pensamos diferente, ya sea quienes componemos el peronismo, quienes componen otras fuerzas, nos podamos sentar a hablar de cuáles deben ser nuestras políticas de Estado, que debamos respetar independientemente de quién le toque gobernar. Creo que Alberto Fernández reúne el perfil, ese gran constructor de puentes, esa persona que tiene esa gran capacidad de poner el oído, esa persona que tiene esa gran capacidad de sentir empatía con el otro, firme en sus convicciones, pero entendiendo que el único camino es el de tender puentes. Basta de construir muros entre los argentinos. Por eso es importante, por decirlo en términos con los cuales nos ilumina el Papa Francisco, que es la concordia, es la unidad en la diversidad. Los argentinos necesitamos recurrir a la concordia para verdaderamente poder entre todos planificar un país con mirada estratégica. Eso es lo que hizo Perón. Eso es lo que hicimos cada vez que estuvimos en el gobierno. En esta etapa tan difícil que le toca a Alberto, creo que tiene el perfil ideal para convocar a esa unidad nacional. Que la unidad nacional deje de ser solamente un producto intelectual. La unidad nacional debe empezar a ser actuada. Nosotros, desde el peronismo y desde el lugar de ser gobierno, tenemos que tener la grandeza de convocar a todo el mundo ampliamente, de escuchar también a nuestros rivales o a quienes nos critican y de intentar de hacer ese esfuerzo máximo de poder generar reglas de oro para los argentinos, reglas para los próximos 50 años, que nos pongamos de acuerdo. Dios quiera encontremos el camino hoy de que esa revolución de justicia social, de equidad, de soberanía política, de independencia económica, podamos concluirla en los próximos años de la mano de todos los argentinos. Hoy, sinceramente, creo que el gobierno que encabeza Alberto, que encabeza Cristina desde el Senado, que encabeza Axel y Verónica desde la provincia, tiene esa gran chance, esa gran posibilidad y esa gran responsabilidad. Confío mucho en lo que podamos. Para eso hay que abrir los brazos, hay que abrir el corazón, hay que armarse de paciencia y verdaderamente tener grandeza y una mirada larga en el tiempo. Y que ustedes necesitan conciliar para construir y bueno, muchas veces los ciudadanos queremos cambios ya, que infieran en las situaciones y que generen un quiebre y que resuelvan. Pero bueno, no es el modo y nos ha traído muchos problemas. El peronismo acostumbró a la clase media en la República Argentina a tener ese nivel de exigencia. Bueno, ahora estamos viviendo situaciones muy difíciles y obviamente sí tenemos que apelar a la paciencia o al entendimiento, porque tenemos un Estado que no lo hemos podido reconstruir en 6 meses en medio de una pandemia, porque tenemos una situación económica muy comprometida. En una pandemia y las villas no tienen agua y lo difícil que es llevar a ese lugar agua, algo básico que no se ha podido resolver y qué discusiones internas debe generar entre ustedes poder solucionar eso para que no se contamine toda la población con esta enfermedad. Obviamente, pero bueno, han querido construir un montón de estigmas sobre el peronismo que obviamente cualquiera que lee un poquitito de historia queda por el suelo, ¿no? Creo que tenemos muchos desafíos, creo que tenemos muchas deudas. Cuando te tiré un poquito la lengua con el peronismo te apasionaste. Sinceramente creo que el peronismo le ha dado a la Argentina mucho y bueno, hay un porcentaje obviamente de la población que no está de acuerdo con lo que digo y lo respeto, pero estoy dispuesto a dar el debate cualquier día, cualquier hora, donde sea. Pero no un debate para pelear, sino un debate para construir.
para que ese ida y vuelta de intercambio de ideas queden ideas superadoras para todos. ¿Cómo imaginás la comunicación para construir ese apoyo que tanto necesita el peronismo, los gobernantes con necesidad de darle a la gente lo que se merece, combatiendo el poder que sea para poder resolver? ¿Cómo construimos comunicación para darle soluciones al pueblo de verdad, no algo demagógico, sino a todos los ciudadanos? Hay que dejar de hablar del COVID, sí informar puntualmente, ¿no? Qué es lo que está pasando con la pandemia y demás. Debe dejar de ser el único tema excluyente del cual se hable. Creo que tenemos que empezarle a hablar al pueblo de la República Argentina, de la provincia, de nuestros municipios, de la Argentina que se viene, de la Argentina que queremos desarrollar entre todos, de la Argentina que esperamos tener, Dios mediante, una vez que podamos resolver la cuestión de la deuda, arrancar nuestra economía, una vez que pase esta pandemia, empezar a hablarle a los argentinos de esa gran esperanza que tenemos de construir entre todos una Argentina para ser vivida, que la Argentina vuelva a ser ese país del mundo que cualquier ciudadano de cualquier lugar elegiría para vivir el sueño de su vida. Gustavo, muchas gracias y bueno, por favor ponete bien, recuperate y cuídate mucho, que este susto que estás pasando vos, los argentinos a muchos desconocen y otros tienen muy presente lo que está ocurriendo, que sea solo un susto y que lo puedas superar muy pronto. A Juli, bueno, a cuidarse todo el mundo. Sinceramente les puedo, por lo que me está tocando vivir, no es nada lindo tener esta enfermedad, duele mucho. Bueno, tenemos que maximizar los cuidados, verdaderamente recurrir a esa toma de conciencia, a esa colaboración ciudadana. Es una enfermedad sobre la cual se conoce poco y que verdaderamente mata a mucha gente en todo el mundo y aquí en la Argentina también. Y la velocidad y facilidad de transmisión y contagio es exponencial. Cuidemos a los más chiquitos, cuidemos a los más grandes, cuidémonos a nosotros, cuidemos a los que tienen enfermedades preexistentes, porque cuando el virus se contagia en esas circunstancias se vuelve muy, muy peligroso. Un gran abrazo. Un placer siempre hablar con vos, Juli. Un saludo grande a todo tu equipo de producción, a tu santa madre, mandale un beso grande, una genia, y bueno, siempre